de retraso vamos a comenzar. Ya se han sumado bastantes personas, seguirán sumándose. Bueno, ante todo me presento, mi nombre es Ariel Santorio, yo soy director comercial de la firma Klapen Instruments. Nosotros proveemos instrumentos de medición para laboratorio y campo. Y bueno, quisiera tomar este breve tiempo para fundamentalmente agradecer a las personas involucradas en la organización de este evento, por allá por, creo, abril o mayo, creo que fue, ya no recuerdo bien, pero a los comienzos de la cuarentena, tuvimos la idea con Roberto de organizar esta charla, porque siempre nos parece muy importante poder compartir y esparcir el conocimiento, y máxime de una persona con los quilates del doctor Roberto Torrent, ¿no? Luego tuvimos, por suerte, el apoyo de Analía Blaslo, de la revista Vial, del ingeniero Barbé y toda la Asociación de Túneles y Espacios Subterráneos. Y finalmente, después de tantos meses, aquí estamos con muchísimos inscriptos. La verdad que ha sido un gran éxito esta organización, así que mi intención es agradecer a todos los que participaron de esta idea y logramos entre todos hacer que se lleve a cabo. Y paso la palabra al ingeniero Oscar Bardé. Bienvenidos a todos y que tengan un excelente seminario. Bueno, gracias, Ariel. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes locales y de países de la región que hoy asisten a esta jornada muy interesante. En nombre de ATES le damos la más cordial bienvenida y antes que nada queremos, para aquellos que no conocen bien nuestra organización, en breves minutos, decirle que ATES, Asociación Argentina de Túnel y Espacio Subterráneo, fundada en el año 2010, va a cumplir 10 años precisamente en esta oportunidad, se ha dedicado desde su inicio a la difusión, la organización y la capacitación de obras de tanta importancia como son los túneles y las obras subterráneas que están en crecimiento exponencial en el mundo. Y Argentina ha tenido la oportunidad en los últimos años de desarrollar proyectos de alta importancia que realmente nos han permitido generar una cantidad de eventos técnicos y de difusión que ponemos siempre a disposición de la comunidad ingenieril. Precisamente aprovecho la oportunidad para decirles que en el mes de octubre vamos a tener nuestras jornadas anuales entre los días 26 y 29, que obviamente van a ser en modo presencial, en modo no presencial, perdón, pero aprovechando que no son presenciales, en esta oportunidad hemos invitado a distinguidos colegas de instituciones y organizaciones de países vecinos y de la región que van a exponer aspectos muy interesantes de obras subterráneas. Bueno, en esta oportunidad, abordar el tema de la durabilidad del hormigón en túneles es un tema realmente gravitante en nuestras obras subterráneas. La durabilidad genera vida útil. La vida útil tiene un alto impacto. Creo que el título, Durabilidad del hormigón en túneles de alta montaña, restringe un poco lo que va a comentar Roberto. Roberto se va a extender un poco más que a los túneles de alta montaña, va a citar algunos casos históricos que no son de alta montaña y también se va a ocupar de hormigones convencionales y de hormigones prefabricados que hoy están en uso en muchas obras subterráneas. ¿Y quién mejor que él para ilustrarnos sobre este tema? Roberto Torrent es uno de los distinguidos especialistas que yo conozco desde que se inició en la profesión, allá en la Universidad de Buenos Aires. Después hizo un doctorado en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, y desde ese momento ha trabajado profesionalmente y académicamente en las mejores posiciones posibles. Se formó en el INTE durante muchos años, trabajó en grandes proyectos como la Ciretá, fue director de Holcim y hoy es director técnico de la firma MAS, que es especializada en control de hormigones en túneles. Tiene más de 130 trabajos publicados, en fin, es
Es además una persona que es generosa, que difunde el conocimiento, que tiene una alta experiencia, y hoy tenemos el privilegio de contarlo acá, aunque está lejos por razones circunstanciales, como todos conocen, así que no voy a gastar más tiempo en ello. Agradezco a todos de nuevo, a los sponsors también que realmente facilitaron este evento, y le doy la palabra a Roberto para que nos ilustre con un tema, como dije antes, de alta importancia. Gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias, Oscar, por los conceptos expresados. Yo, ante todo, muy buenos días a todos, todas las asistentes al seminario. Mientras yo estaba escuchando todo esto, me di cuenta que en realidad el título no es, aparte del tema de alta montaña, que lo puse, ustedes pueden ver con caracteres más pequeños, porque como dijo Oscar, voy a incursionar en otros túneles que no son de alta montaña, pero cuya problemática de durabilidad es compartida. Pero en realidad el título correcto sería Durabilidad de túneles de hormigón, porque en realidad el hormigón, vamos a ver que algunos problemas son de durabilidad acaecen en el hormigón, pero otros en el acero. Así que con esa salvedad vamos adelante. Ante todo, agradecer a la ATES por invitarme a acercarme a todos ustedes, y espero que resulte de interés para todos o la mayoría de los participantes. El contenido de la charla consiste en lo siguiente. Primero, dar una visión de algunos conceptos generales sobre durabilidad para ubicarnos en este terreno. Después vamos a ver la clasificación de los procesos de deterioro según las normas, y vamos a ir viendo para cada proceso de deterioro algún caso real, como el del túnel del puerto de Miami, que no es un túnel de alta montaña. Los dos siguientes sí, es una investigación experimental en un túnel de alta montaña de Knoxville y el túnel ferroviario de alta transit. Vamos a ver algunas cuestiones de impermeabilidad de los túneles de subte, de MIH, y voy a esbozar el tema. No hay tiempo para desarrollarlo, pero podría ser el tema, si hubiera interés, de otro seminario para profundizar en cómo alcanzar la alta durabilidad. Ahora un poco voy a mostrar hoy la problemática, y eventualmente, si hay interés, más adelante podemos dedicarnos a ver cómo enfrentarla de mejor modo. Naturalmente, algunas cuestiones aparecen también en la charla. Entonces, bien, vamos a empezar por los conceptos generales de durabilidad, y vamos a empezar por la definición de durabilidad, que yo la adapté de una definición del profesor Neville, que dice que la durabilidad es la aptitud de una dada estructura para desempeñar su función prevista, o sea, mantener la resistencia requerida y su funcionalidad o serviciabilidad durante la vida útil especificada para el proyecto, o tradicionalmente esperable en las condiciones específicas en que se encuentra de exposición ambiental. Entonces, la definición se aplica, obviamente, cada estructura tiene su situación particular, es un caso particular, y la vida tradicionalmente esperable es que en los reglamentos, cuando seguimos los preceptos de los reglamentos prescriptivos en su mayoría, algunos por prestaciones, si cumplimos con todo, podemos esperar que esa estructura dure 50 años sin mostrar problemas de deterioros. Para los puentes puede ser un poco más. Las fases típicas de todos los planes de durabilidad consisten, si acá graficamos el deterioro en función del tiempo, hay un periodo inicial en el cual no hay ninguna evidencia de daño en la estructura. Esto no significa que no esté pasando nada, está pasando algo. Por ejemplo, en el caso de corrosión del acero, lo que está pasando es que sea el frente de carbonatación o el frente de cloruros, concentración crítica de cloruros, está penetrando en el hormigón, hasta que cuando llega a la posición del acero, al alcanzar este frente, el recubrimiento de la armadura, ese acero queda despasivado y puede corroerse si las condiciones
ambiental, especialmente disponibilidad de oxígeno y de humedad, así lo permiten. Entonces, este periodo se llama de incubación, que es hoy una palabra que está tristemente de moda, lamentablemente, y que no hay deterioro visible, ¿no? Entonces, a partir de que se alcanza este punto, se comienza lo que se llama el periodo, este es el punto de iniciación, y este periodo se llama de propagación del deterioro, que puede comenzar con un deterioro localizado, algunas manchas, algunas fisuras, luego sigue, en caso de corrosión del acero, descascaramientos, ¿no? Pérdida de recubrimiento, disminución de la sección de las armaduras, pérdida de adherencia de las barras con el hormigón, y por lo tanto se puede alcanzar un límite, un estado límite de servicio, y eventualmente llegar a un estado límite último. Normalmente se considera, en la modelación se considera o la vida útil igual al tiempo de iniciación o al tiempo de iniciación más el tiempo para que se inicie la fisuración del hormigón. Los modelos generalmente tienen en cuenta estos dos términos. Entonces, la vida útil sería el tiempo de iniciación más este segundo segmento, que es el tiempo de propagación del deterioro. Esto se aplica también a reacción alcalicílice, ¿no? Acá se está gestando la reacción, la expansión del gel, que puede aparecer, formar fisuras, manchas, etc. El concepto de vida útil. Bueno, cuando un proyectista construye cualquier estructura y sigue los preceptos reglamentarios, se establece una cierta calidad de diseño, ¿no? Establece una cierta calidad del hormigón, establece ciertos, por ejemplo, espesor de recubrimiento, ciertos materiales, y espera que el hormigón sea procesado correctamente según las normas en la ejecución. Por lo tanto, lo que se espera es que esta estructura sufra un proceso de deterioro tal que alcance un nivel inaceptable a una edad que, como dijimos, es de 50 años. En este ejemplo es un poco más, unos 55 años. Lamentablemente, muchas veces la calidad inicial real es inferior a la de diseño, porque no siempre se observa ni la armadura está colocada en la posición correcta, ni a veces el hormigón es el adecuado, el diseño de la mezcla, la calidad del hormigón, o la calidad de ejecución, la compactación, el curado, que es un problema endémico, la falta de curado de hormigón. Por lo tanto, la calidad inicial ya es inferior a la de diseño. Y entonces, obviamente, como tenemos menor calidad, el deterioro va a ser más veloz. Vamos a alcanzar una vida útil real más o menos a la mitad del tiempo previsto en este ejemplo, ¿no? Y lo que se hace en este caso es, cuando aparecen estos síntomas, se hace una reparación de la estructura, mantenimiento, para volverla a un estado satisfactorio, y bueno, y esto se puede repetir un par de veces, ¿no? Para llegar a la vida útil. Naturalmente, esto implica costos, y como veremos al final, cuestiones también ecológicas involucradas. Esto no es aceptable. Otro concepto importante es que la calidad del hormigón de la estructura no es homogénea en la realidad, sino que se puede distinguir que el recubrimiento, o sea, las zonas periféricas, los primeros centímetros, que cubren a las armaduras, podamos leer de 2 a 5 centímetros en general, es de peor calidad que el resto, porque a veces cuando se vuelca el hormigón debido a la presencia de armaduras hay segregación y se forman nidos de abeja o cangrejeras, como se dice en otros países, en la superficie. La compactación en la zona entre las barras y el molde es más difícil de lograr. La falta de curado afecta más seriamente a esta capa que está más expuesta, donde la evaporación de agua retarda la hidratación y puede generar también problemas de fisuras. En la cara superior, la excesiva exudación o acabados, técnicas de acabado inadecuadas pueden debilitar la superficie, y las microfisuras térmicas por los gradientes térmicos o también por diferencias de humedad, se suelen concentrarse también en la periferia. Entonces, ¿no? Otra cosa importante a destacar es que la penetración de los agentes agresivos, el dióxido de carbono, los cloruros, los sulfatos, incluso el tema del hielo, el agua,
que puede congelarse, penetra a través de este recubrimiento. Entonces tenemos la desgraciada combinación de que la barrera de defensa de nuestra estructura contra la penetración de agentes agresivos es la bomba débil del sistema. Y esto explica también por qué a veces hay demasiados problemas de falta de durabilidad. Y las probetas que se moldean, cilindros, hoy en América Latina se usan cilindros prácticamente de forma exclusiva, moldeados y curados 28 días bajo agua, en cámara húmeda y compactados cuidadosamente, no reflejan la calidad de este recubrimiento. Entonces, la única manera de poder establecer la calidad, que es fundamental, porque la vida útil, en el caso de corrosión, es función de la penetrabilidad y también del espesor del recubrimiento, la única manera de poder establecer las características de este recubrimiento es a través de ensayos in situ. Con respecto al espesor del recubrimiento, es fundamental, porque en general los procesos de deterioro se consideran en los modelos. Esto es discutible si es la raíz cuadrada o es a la raíz a la 1/3 o a la 1/4, pero en principio casi todos los modelos aceptan, siguiendo las leyes de difusión, que la penetración, sea de carbonatación, sea de frente crítico de cloruros, sigue una ley según la raíz cuadrada del tiempo. Entonces, si yo, está representada por este gráfico, yo había, para este tipo de hormigón que tiene esta velocidad de penetración de agentes agresivos, establecí que la vida útil para 50 años necesito 50 milímetros de espesor de recubrimiento. Si por error el recubrimiento real es 5 milímetros menos, yo perdí 10 años de vida. O sea, debido a que el tiempo de la vida útil, o el tiempo de iniciación de la corrosión es proporcional al cuadrado del espesor, 10% menos de espesor implica 20% menos de vida útil. Y ustedes saben, porque creo que casi todos lo conocen, distintos tipos de instrumentos. Estos están basados sobre todo son electromagnéticos, que tienen un campo magnético que es afectado por la presencia del acero, afectación que es más fuerte cuanto más grande es el diámetro y cuanto más cerca está de la superficie de ese campo magnético. Bueno, estos instrumentos permiten con bastante precisión obtener hoy el espesor del recubrimiento. Estos modelos pueden ser que sean modelos más modernos, tal vez un poco antiguos, pero bueno, yo tengo el Profoscope, que es bastante económico y bastante práctico, pero tal vez investigaciones más complejas hay otros instrumentos más prácticos, más costosos también. También ahora han aparecido en el mercado hace unos años los instrumentos basados en el radar, que permiten detectar también, acá están las armaduras, y acá se puede observar la posición y la profundidad del espesor, digamos, del recubrimiento. Esto está en desarrollo, ya hace tiempo ya que se usan, y es una técnica muy potente. Con respecto a la calidad, a la permeabilidad del recubrimiento, que es la otra variable en la ecuación, yo he hablado de un método que yo desarrollé en el año 90 y que está hoy en las normas suizas, pero también ha sido recientemente normalizado en Japón, en China, y se ha propuesto como método en la norma SILA. Esta discusión, va a empezar la discusión ahora en octubre. Consiste básicamente en una celda que tiene dos cámaras concéntricas que se aplican sobre el hormigón, se hace vacío, con lo cual con unos anillos de goma esto queda adherido a la superficie, se hace vacío, y a los 60 segundos, cuando el vacío es aproximadamente unos 30-50 milibares, se interrumpe la conexión de la cámara central con la bomba. Entonces, ahora tenemos que estas cámaras están a 30-50 milibares y los poros de aire y los poros de hormigón están a 1000 milibares, por lo tanto hay un flujo de gas, de aire del hormigón hacia la celda, pero un aspecto fundamental de este instrumento es que tiene un regulador de presión que mantiene las presiones de los dos
cámaras iguales. Por lo tanto, podemos suponer que todo el aire que viene por los costados es absorbido por la cámara de guarda, el medio de guarda, y tenemos un cilindro de aire que penetra en la cámara de ensayo. Y esto permite calcular un coeficiente de permeabilidad en base a cuestiones, a unos parámetros geométricos y físicos y a la velocidad con que sube la presión dentro de la cámara. Entonces, la curva roja, por ejemplo, a los 60 segundos, pues se cerró la válvula, se interrumpió el contacto de la cámara central con la bomba. Si un hormigón muy permeable presentaría una curva como la roja, o sea que sube muy rápidamente la presión, porque hay mucho aire que fluye al ser el hormigón poroso, o una intermedia como la amarilla, o una donde sube muy lentamente la presión, que sería la verde. El ensayo se detiene cuando la sube de presión son 20 milibares, pero para hormigones muy impermeables, que esto tomaría mucho tiempo, se interrumpe a los 6 minutos y o a los 12 minutos, como uno decía. O sea que el ensayo dura como máximo 6 minutos, que es muy razonable, pero un ensayo no destructivo para aplicar tanto en laboratorio como en obra. Este es el esquema del modelo más moderno que hay, que es de cuarta generación, que tiene la bomba incluida en la varija, está la celda y la unidad de presión y el alimentador de electricidad. También se puede usar una batería. Interesante que este instrumento está haciendo, por transparencia, la compañía, yo soy socio de una compañía que fabrica este instrumento. Clapen es la compañía que lo comercializa en Argentina. Y nosotros vendemos, hemos vendido una gran cantidad, y sobre todo en Japón y en Europa. Pero también en Argentina hay unos cuantos instrumentos. Bueno, dicho esto, ¿por qué medir la permeabilidad del aire? Entonces dirán, bueno, porque la permeabilidad del aire de alguna manera mide cuán abierta y grande es la estructura de poros del material. Entonces, cuanto mayor la permeabilidad, también mayor va a ser la succión capilar. En el ensayo de penetración de agua, IRAM, ODIN o la norma europea, a mayor permeabilidad, mayor penetración de agua a presión. Vamos a ver el ensayo un poquito más tarde. Recuerden que para 50 milímetros de penetración máxima, más o menos el valor en esta regresión está en el orden de 0.1 en esta unidad. Y después también para otros ensayos de migración, ASTM 1202 o de carbonatación, vemos que hay una buena correlación de este ensayo, casi siempre en escala logarítmica, con otros fenómenos que afectan la durabilidad. Por eso se lo considera un indicador de durabilidad apto de tipo general. Hay una clasificación que está dada acá, que después la vamos a ver, que sigue una escala logarítmica. En general, trabajamos habitualmente en el rango de PK1 a PK5, pero a veces hay hormigones a veces que tienen permeabilidades menores que este valor, que es el límite de sensibilidad del instrumento. Bien. Los principales problemas de durabilidad, según el profesor Mehta, que es un ilustre profesor de la Universidad de California, creo que está retirado hace tiempo, en Berkeley, él dice que en orden decreciente la importancia de las principales causas de deterioro de estructuras de hormigón son la corrosión de las armaduras de acero, los daños por congelación en climas fríos y las acciones físico-químicas en ambientes agresivos, básicamente ataques químicos por sulfatos. Y él dice que hay un acuerdo general en que la permeabilidad del hormigón, más que las variaciones normales en la composición del cemento Portland, es la clave de todos los problemas de durabilidad. Y vemos que las tres causas se aplican a los túneles de alta montaña. El clima frío, sobre todo en las bocas del túnel, porque dentro del túnel suele haber temperaturas, si son profundos, bastante altas. Bueno, esta es la clasificación del CIRSOC, la clase de exposición del CIRSOC, y tenemos, acá puse la del CIRSOC, su equivalente en el ACI 318 y su equivalente en las normas europeas, la 206, que son normas equivalentes, y vemos que coinciden en casi todos en 5 clases, coinciden los 3 reglamentos. Entonces, la primera que tenemos es corrosión por carbonatación,
que en caso de los túneles se aplica a todos los túneles, porque dentro, en el intra-2, en la parte interna del túnel, hay concentración de CO2, como vamos a ver, a veces bastante alta. Corrosión por cloruros marinos, y se aplica a los túneles marinos, por ejemplo, el que vamos a ver del túnel de Miami, aunque no vamos a hablar de la parte de cloruros en ese caso. Después, corrosión por otros cloruros. Esto sí se aplica a los túneles de alta montaña, pues son cloruros sobre todo que provienen de las sales de congelante que se esparcen sobre los pavimentos para mantenerlos operativos, que generalmente sucede eso en zonas de alta montaña. Una vez, haciendo una pequeña anécdota, yo estaba haciendo un recorrido por barco semiturístico por el puerto en Toronto y había unas enormes montañas de sal que estaban acumulando para el invierno. Entonces ahí estaba obviamente la fuente de muchos problemas en las estructuras, que en Canadá ha habido problemas muy serios de corrosión por este tipo de corrosión de acero por cloruros. Congelación y deshielo dijimos que solo se aplica en las bocas de los túneles. El ataque químico, en cambio, en muchos túneles que atraviesan suelos que pueden contener sulfatos o cloruros u otras sustancias agresivas en las aguas que percolan, es muy importante. La baja permeabilidad, vamos a ver el caso del subte H, el NIH de Buenos Aires, que solamente la tiene en cuenta el ACI-318 como clase específica, aunque está implícitamente en muchas de las otras categorías. Después de la reacción álcali agregado, que puede o no aparecer, nosotros vamos a ver un caso en que sí, el caso del túnel de Transit, pero hay que tener mucho cuidado con esta reacción, prevenirla, evitarla, ¿no? Y también vamos a hablar brevemente del tema de incendio, que naturalmente afecta a todos los túneles, sobre todo los viales, pero también los ferroviarios. Bueno, vamos a empezar. Bueno, los requisitos que hay son, generalmente se fija la relación agua-cemento máxima, una resistencia mínima. Yo he hecho una crítica en un artículo que está citado ahí abajo a estos dos indicadores. En el CIRSOC se ha intentado con muy buena intención colocar algunos ensayos de prestaciones, que es de penetración de agua a presión, que mencioné antes, o la succión capilar, que también mencioné, aunque me parece que la elección de los límites, que son los mismos para todas las clases y bastante exigentes, deberían ser revisados. Creo que se está revisando el documento al respecto. Entonces se supone que si yo cumplo con estos requisitos y además la estructura se construye según las reglas de buen arte de la construcción, esta estructura debería durar 50 años. Bueno, el problema es que muchas estructuras superan por lejos 50 años. Por ejemplo, el Canal de Panamá, la vida útil especificada es 100 años de diseño. El túnel de San Gotardo, que lo vamos a ver más tarde, 100 años. El puente de Chacao, que se está construyendo en este momento en Chile, yo tuve una participación en la etapa de diseño, 100 años. Este es una obra fabulosa, que es el vínculo entre Hong Kong, Sukai y Macao, en China, 120 años. Yo hoy no lo voy a mostrar, pero tengo he hecho un pequeño trabajo para este puente, para los túneles sumergidos. Pero es un caso muy especial y se aleja, y en Argentina es poco probable que eso suceda. Decidí omitirlo de la charla de hoy. El túnel del puerto de Miami, 150 años, y hay un extremo, pues no sé si hay otros más, pero que yo conozco, es un puente en Australia que tiene una vida útil especificada de 300 años. Entonces es obvio que los requisitos de las normas, de los reglamentos, no alcanzan. Y la pregunta es cómo los extrapolamos para poder decir, bueno, de 50, ¿cómo llego a 100, o 120, o 150, para no hablar de 300 años? Bueno, para eso se han desarrollado una serie de modelos que permiten pronosticar la durabilidad, la vida útil de las estructuras
sometidas sobre todo a corrosión por carbonatación o por cloruros. Pero debo decir que esta es una disciplina que está todavía madurando. Entonces, yo diría que son pocos los métodos que son realmente confiables. Hay que usarlos con mucho criterio, que uno fácilmente puede llegar a valores absurdos, ¿no? Yo, con uno de estos métodos, que está acá abajo, el Duracret, usando no un caso extraordinario, he encontrado una vida útil que excedía por mucho la vida de la Tierra, ¿no? La edad de la Tierra. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto, pero es muy importante para los que están en este tema, porque probablemente túneles en el futuro vengan asociados con algún modelo de vida útil de diseño. Y es bueno saber que existen. Puede ser otro tema algún día por el año que viene de otra charla. Yo lo estudié bastante, estos temas, porque me contactó una compañía para hacerles todo un informe al respecto. Bueno, empecemos entonces por los casos reales. Vamos a empezar para la corrosión por carbonatación. Tenemos el caso del túnel del puerto de Miami. Ante todo, digamos que la concentración de CO2 en la atmósfera aumenta con el tiempo. Esto es una curva que está en el boletín de la FIP, que está en la bibliografía, que está indicando que más o menos sube la concentración de CO2 a razón de 1,5 partes por millón por año, de un nivel que hoy debe estar alrededor de los 400 partes por millón. Si recordamos que la velocidad de carbonatación, la profundidad de carbonatación aumenta con respecto del tiempo, y la velocidad sería dada por un coeficiente K, este coeficiente K, en forma abreviada, simplificada, se puede decir que es 2 veces el coeficiente de difusión del hormigón al CO2, cuán fácilmente el CO2 se difunde en el hormigón, que depende de su estructura de poros, de su permeabilidad también. O sea, cuanto más de peor calidad es el hormigón, mayor es la coeficiente de difusión, de la concentración superficial de CO2 en el aire que rodea la estructura, dividido H, que sería los kilos sería la cantidad de hidróxido de calcio, de material carbonatable que hay en el hormigón, que depende de la cantidad de cemento y depende también del tipo de cemento que se utilice. Entonces vemos que la velocidad de carbonatación es proporcional a la raíz cuadrada de la concentración. Entonces aquí una tabla que publicó en una tesis el señor Salvoldi en Sudáfrica, que estableció estos límites. Dice que en áreas rurales y urbanas de baja densidad, en la última fila, está en el orden de los 400, como dije antes, partes por millón. En las ciudades, centros de ciudades, áreas urbanas de alta densidad, ya sube a un valor de 500 y 600. En las autopistas, áreas industriales o cercanas a fuentes de emisión de CO2, ya estamos en el orden de 800, el doble. Y en túneles, unos estudios que están ahí abajo, indicados en la bibliografía, ya los valores son de 3 a 4 veces el nivel normal. O sea que los túneles son ciertamente para los túneles la carbonatación es ciertamente una acción a tener muy en cuenta. Naturalmente la cantidad depende del tráfico que tenga el túnel y del sistema de ventilación que se haya incorporado. Bueno, el caso del túnel del puerto de Miami es un caso bastante interesante. Este es un túnel que atraviesa la ciudad de Miami por debajo para llevar el tráfico que va al puerto sin interferir con el tráfico urbano. Es un proyecto de $1.000 millones y con una vida útil de diseño de 150 años. Y como ustedes pueden ver, el túnel está conformado por dovelas, por 8 segmentos en la circunferencia, cuya longitud de cada segmento son unos 4,8 metros, es un poco variable. El ancho es 1,70 m y el espesor son 60 centímetros. La forma de elaboración es que son prefabricados. Había 32 moldes de acero, una planta de prefabricación propia del contratista.
Acá están las tapas de los moldes, las tapas superiores abiertas. Ustedes ven que se hormigona con el intra 2 hacia abajo. Acá se llena en el hueco que dejan las tapas, digamos, del molde. Como dije antes, se abren las tapas después de unas horas y se aplica un compuesto de curado al extra 2, que es lo que queda expuesto. Luego, ustedes ven que se invierte la posición del segmento, ahora queda con el extra 2 hacia abajo, y al salir hay un señor aquí que se encarga de cuidadosamente aplicar el compuesto de curado en los laterales, pero no al intrador, que ven que no puede hacerlo, no llega desde la plataforma. Bueno, esto genera una controversia entre el comitente y el contratista, y se estudió, se vio que las especificaciones indicaban 3 tipos posibles de curados, ¿no? Para el intra 2. 72 horas en los moldes, que no era muy práctico para los fines de la productividad. Desmolde 18 horas, más 2 días de curado con agua, que también es engorroso, no es muy práctico tampoco. Y el que se aplicó finalmente, que es desmolde 18 horas, más la aplicación del compuesto de curado aprobado. Que, como dijimos, no se aplicó, o sea que quedó solamente con el desmolde de 18 horas. Surgió una discusión, el contratista presentó un estudio analítico, un modelo analítico, justamente ese que yo mencioné antes, el Duracret, haciendo una comparación con bien curado o mal curado el hormigón, y teniendo en cuenta que la mezcla era de muy alta calidad. Fíjense que la relación agua cementante era 0,32, 188 kilos de cemento de moderada resistencia a los sulfatos, 236 kilos de escoria de alto horno y 47 kilos de cenizas volantes, un contenido muy alto de ligante, una relación agua-cemento muy baja, que está diseñado para resistir los cloruros, que son más insidiosos que la carbonatación. Entonces, según la explicación del contratista, fue que no hacía falta curarlo para el intra 2 porque iba a estar sometido, igual con esa calidad, iba a soportar tranquilamente la carbonatación. Bueno, esto no satisfizo al comitente, que pidió evidencias del cumplimiento de la vida útil antes de aceptar los 623 elementos que ya se habían producido bajo esas condiciones. Entonces aquí había un problema bastante serio, porque no solo el costo de estos 623 elementos, sino que se iba a demorar el avance de la obra, porque ustedes saben perfectamente, como especialistas en túneles que son, que saben más que yo sobre construcción de túneles, sin duda, que la tuneladora no avanza si no tiene un elemento de reacción que son justamente las dovelas. Así que esto fue bastante grave, y entonces nos contrataron a un doctor Magani, colega y amigo americano, que vive en Florida, no en Miami, pero vive en Florida, y a mí para hacer una evaluación de la situación. Entonces lo que se hizo fue lo siguiente. Se decidió medir la permeabilidad al aire como elemento para juzgar la calidad de los hormigones bien o mal curados. Entonces se seleccionaron 10 elementos, aproximadamente de la misma edad, de 4 meses, pero de los cuales 5, por razones determinadas, habían permanecido 72 horas en los moldes. Los identificaron. Puede ser moldeados construidos un viernes, un fin de semana largo, o por alguna razón quedaron más tiempo en los moldes. O sea que estos 5 cumplían con una de los requisitos especificados. Por lo tanto, lo tomamos como referencia. Dijimos, bueno, se supone que estos están bien, ¿no? Y otros 5 que fueron curados de la forma habitual, o sea, solamente desmoldados a las 18 horas, manteniendo el molde de 18 horas. Acá están los moldes ya dispuestos al lado de la planta de prefabricación, los 10 moldes, los 10 segmentos, que fueron protegidos durante 2 días con unas lonas para evitar que las lluvias pudieran afectarlo. Es importante decir que el ensayo de permeabilidad del aire debe ir siempre acompañado de una medición de humedad del hormigón, porque si el hormigón está muy húmedo, los poros están bastante saturados, y a pesar de que el hormigón pueda ser malo, si hay mucha agua, el aire no pasa por los poros. De modo que
es fundamental esto, y la norma suiza establece cómo se determina la humedad del hormigón, superficial del hormigón, y qué límites, bajo qué condiciones se puede medir la permeabilidad del aire para que sea representativa. Bueno, acá está una toma de las mediciones que se hicieron este es un modelo anterior del equipo, que es el que hay un video, si hay tiempo lo vemos, y si no lo dejaremos para otra oportunidad, o por ahí ustedes pueden tener acceso a él, para ver cómo funciona. Acá está la celda de ensayo colocada, el equipo, la bomba de vacío y el medidor de humedad que se utilizó por las razones que acabo de explicar. Vean que se protege, había un calor infernal ahí en Miami, en ese lugar. En 2 días hicimos aproximadamente entre 6 a 7 ensayos por cada elemento, que considera el mínimo para identificar la calidad, que en total dieron, con los 5 elementos de cada tipo que había, dieron un total de 31 ensayos sobre las hormigones que voy a llamar no curados, y los 33 sobre los hormigones que habían sido curados 72 horas en los moldes, o sea, bien curados, llamémosle así. Bueno, los resultados de ensayo están mostrados aquí. Este es un histograma, donde los puntos azules reflejan el caso de los hormigones bien curados, los 72 horas en el molde, los 33 puntos, y los rojos, los no curados, o sea, 18 horas en los moldes, que es esta que está acá. Ustedes ven ante todo que la decisión no es normal, o sea, por eso la escala es logarítmica. Lo que es normal, o se puede suponer normal, es el logaritmo de la permeabilidad. Entonces, por esa razón se establece que el valor medio no es el promedio aritmético de los resultados, sino la media geométrica, que es este valor que está aquí, que es la media geométrica que corresponde al antilogaritmo del promedio de los logaritmos, ¿no? Y el desvío estándar es el desvío estándar de los logaritmos decimales de los resultados. Entonces, estos son los valores que se obtuvieron para los bien curados y para los no curados. Y vemos que un estudio estadístico, una comparación estadística, indicó que la variabilidad es la misma, no se podía diferenciar, pero que había diferencia significativa entre las medias. O sea, que la permeabilidad de los hormigones bien curados había dado significativamente menor que la de los no curados. Bueno, esto es el punto de vista estadística, pero cuando ponemos los resultados en este gráfico yo tengo acá la media, y para cada lado, la media geométrica, y para cada lado el desvío, el S-log, el desvío de los logaritmos. Como están acá logarítmicas, son segmentos iguales. Y acá tenemos los resultados del elemento mal curado, que me da los 0,057, es este promedio que está acá, la línea vertical, y este es el 0,027 de los bien curados. Y si bien hay una diferencia significativa estadísticamente, todos entran dentro de la misma categoría de baja permeabilidad. Bueno, esto se le informó al departamento, al comitente, pero que no quedó satisfecho con que esto, es decir, bueno, que eran de la misma calidad, clasificación de calidad, sino que ellos nos exigieron hacer un pronóstico de la carbonatación de estos hormigones a 150 años, que no fue una tarea sencilla, y nosotros aplicamos 2 modelos que están en este cuadro aquí abajo, después voy a ir al resto. Uno es un modelo de Parrot, bastante interesante, y otro basado en estudios existentes. En el artículo que está publicado, está explicado cómo se hizo, aquí yo no voy a entrar en tantos detalles. Simplemente que, bueno, ustedes pueden ver que el de Parrot es más optimista, 14 para los bien curados, 19 milímetros para los mal curados, este otro da el doble, prácticamente 38 y 48. Y después yo aquí apliqué un modelo que no existía en esa época, porque desarrollamos con el ingeniero Fernández Luco, de la Universidad de Buenos Aires, que es un modelo, a mi juicio, mejor que los anteriores, y que nos vuelve a dar 38 para el bien curado y ahora da 57 para el mal curado. Ahora,
como el recubrimiento estaba posicionado a 76 milímetros, a 3 pulgadas, nosotros concluimos que en todos los casos la carbonatación estimada iba a ser bastante menor que el recubrimiento, por lo tanto que la vida útil de Intra2 estaba asegurada. Quiero decir que en ese momento no lo hicimos, pero si uno tuviera en cuenta un posible, no sabemos cuál era la situación en ese túnel, que la concentración de CO2 hubiera sido más alta, entonces el panorama se hubiera tornado un poquito más crítico, ¿no? No había habido tanto margen de seguridad, dependiendo de cuál hubiera sido la concentración de CO2 en ese túnel en particular. Bueno, la conclusión es que finalmente los 623 segmentos fueron mal curados o no curados, fueron aceptados por el propietario, que el comitente, que sin embargo obligó al contratista a aplicar el compuesto del Intra2 de los segmentos fabricados posteriormente, cosa que, habiendo hecho un análisis con contenidos de CO2 un poco más altos, creo que se justifica. Bueno, el segundo caso que voy a mostrar, y después podemos hacer, no sé si quieren hacer una pausa, eso lo dejo un poco librado a los organizadores para responder algunas preguntas. Es un caso donde hay pruebas, es un caso de corrosión por carbonatación y corrosión por otros cloruros. Es un túnel en Naxberg. Este túnel es un túnel alpino, ubicado en el cantón Uri de Suiza, que está muy cerca del túnel vial del Gotardo, donde siempre se hacen colas, porque acá tenemos una autopista de 2 manos, donde la velocidad máxima, no en el túnel, pero en general son 120 km/h, y el túnel de Gotardo se convierte en un túnel de una mano de ida y de vuelta a 80 km/h. Entonces, generalmente en épocas de turismo, donde mucha gente del norte, de Alemania, Bélgica, Holanda, etc., viajan hacia Italia o la misma Suiza, de vacaciones, se producen atascamientos. Bueno, este túnel tiene una longitud de 375 metros, una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar. Está cerca de una villa alpina con un paisaje muy bonito que ustedes pueden ver acá de base. Por su altitud, el túnel soporta inviernos largos y fríos. Y la temperatura media anual dentro del túnel es de 8 grados, sin sufrir muchas variaciones diurnas porque no hay radiación solar, ¿no? Pero la humedad relativa varía de una media anual del 70%, sufre fuertes variaciones diarias, especialmente debido a la influencia de un fuerte viento cálido del sur, que se llama Föhn, que hace caer fuertemente la humedad relativa. El Föhn es una palabra interesante porque, por ejemplo, el secador de pelo, en alemán, por lo menos en Suiza, se lo llama el Föhn. Y además, ustedes saben que los suizos se caracterizan por ser gente de un comportamiento bastante predecible, pero a veces, bueno, cuando alguien tiene un comportamiento un poco lunático, le atribuye, le echa la culpa al Föhn, ¿no? Que el Föhn fue el que le trastornó un poco el equilibrio que todo suizo debe mantener, ¿no? Bueno, dicho esto, acá están un diagrama de la temperatura dentro del túnel. Ustedes ven que con cierta frecuencia la temperatura cae bajo cero. Y acá está la cantidad de sal que se ha echado en distintos años, a partir del año 2000, ahora vamos a ver por qué, a partir del año 2000, para la cantidad de kilos por metro cuadrado que se han echado esparcido sobre el pavimento para descongelarlo, ¿no? El año 90, a 50 metros de la salida sur, aquí hay un error, de la mano que va desde el norte hacia el sur de la autopista, se abrió un nicho de 4 metros de ancho por 2,50 metros de alto por 18 centímetros de espesor, donde se montaron 32 losetas de 0,50 de ancho, metros, 0,60 metros de alto, 60 centímetros de alto y 10 centímetros de espesor, fijadas con acero inoxidable en los muros y sellando herméticamente las juntas entre ellas, para que no penetre nada, que solamente quede expuesta al exterior las caras frontales. Las losetas estaban armadas con acero común y acero de alta resistencia a la corrosión, y con distintos recubrimientos. El más pequeño era de 10 hasta 40 milímetros de espesor, y fueron instrumentadas para ser monitoreadas.
Se colocaron las losas, el hormigón, se usó un hormigón que se tomó de referencia, que es un hormigón de relación con cemento 0,50 hecho con cemento por la normal. Y con la misma relación agua-cemento se hicieron mezclas conteniendo 15% de cenizas volantes, 7% de humo de sílice o 20% de escoria de alto horno. Y a una losa que están aquí, que tenía la misma composición, se le aplicó un tratamiento hidrófugo en la cara. Y aquí al lado, en la línea G, tratemos de ir recordando, H y G, H, G y A la vamos a mencionar, así que A es con el hidrófugo, H es el estándar y G es la que tiene la misma cemento, pero con una relación de agua-cemento de 0,35. Alrededor de los 2 y 3 años, dos entidades, la Escuela Politécnica Federal de Lausana y el TSP, que es un laboratorio muy importante suizo, hicieron mediciones de permeabilidad al aire, poner la celda y la bomba y el instrumento para la medición, y luego también se extrajeron testigos a distintas edades, hasta 13 años de edad, de los paneles. Acá tenemos los datos de permeabilidad al aire. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Ante todo, el único panel que presenta una permeabilidad muy baja es el G1, que correspondía a la relación agua-cemento 0,35. Después tenemos que los paneles H, que supuestamente son idénticos, porque se han hecho con la misma mezcla, por alguna razón, tienen permeabilidades muy variables. Este tiene una permeabilidad baja, el que está al lado, el H1, pero en cambio el H4, por ejemplo, que está arriba de todo y después nos vamos a referir, presenta una permeabilidad alta, la más alta de todas. Los paneles con el tratamiento hidrófugo presentan una permeabilidad normal, moderada. Le podemos explicar por qué. Y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta ahora para el análisis que hacemos. Los otros paneles con los otros cementos dieron en general valores moderados de permeabilidad, excepto uno que dio un valor alto, el D, que tiene con 20% de escoria de alto horno. Como dijimos, se hizo un monitoreo, se monitoreó la temperatura del hormigón, la temperatura y la humedad relativa dentro del túnel, del aire, la resistividad eléctrica del hormigón, el potencial de corrosión y la intensidad de corriente de corrosión. Y cuando ya se había horadado suficientemente periódicamente se sacaban testigos para medir la profundidad de carbonatación y el perfil de penetración de cloruros, y cuando ya se habían agotado prácticamente la superficie del panel para sacar testigos, se destruía la losa y se veía el estado de las barras de acero y la corrosión que habían experimentado. Acá tenemos los datos de carbonatación. Entonces, tenemos que la carbonatación es muy baja. Recordemos que el H1 tenía una probabilidad baja y el G1 muy baja. O sea que estos elementos que tienen baja permeabilidad al aire dieron también muy baja permeabilidad, profundidad de carbonatación. Lo que está indicado aquí son la profundidad a los 13 años, este valor, y en el eje está hecha son estos valores divididos a la raíz cuadrada de los 13 años, que es la velocidad de carbonatación. Y observamos que el panel, este H4, que tenía una permeabilidad muy alta, da también una carbonatación muy alta. 17, fíjense que acá estamos casi en 5. ¿Qué significa esto? Que en 100 años la carbonatación habría penetrado 50 milímetros, que es muchísimo. Y también podemos ver que los paneles con el tratamiento hidrófugo también dio una carbonatación bastante alta. Quiere decir que la presencia del tratamiento hidrófugo no detuvo los gases, porque la permeabilidad era moderada, recuerdan que no era muy baja, y la carbonatación también tampoco es baja. Ahora, vamos a ver el ingreso de cloruros. Yo acá, para simplificar, lo que calculé, es decir, del perfil de cloruros, el área debajo de la curva es proporcional, con el área debajo de la curva se puede calcular la cantidad total de cloruros que penetraron a esa edad en el hormigón. Pero lo que yo calculé es esa área debajo de las gráficas. El que quiere ver las gráficas está en la publicación del señor Bishop, no sé si está, acá no alcanzo a ver bien el fondo de mi lámina, pero ahí están todos los perfiles, el que tiene interés, y es público el documento.
Bueno, vemos lo siguiente, que otra vez el que había tenido baja permeabilidad, el G1 y el H1, dieron una penetración de cloruro bastante baja. El H3, acá el H4 no se midió, pero el H3 en cambio de una penetración alta, de uno de una penetración alta de cloruros, e interesantemente el panel tratado con el producto hidrófobo prácticamente no presentó cero ingresos a los 13 años. O sea que quiere decir que este material, este producto, es capaz de detener los cloruros, la solución con los cloruros, pero no la carbonatación ni la permeabilidad del aire. Entonces, es interesante que la permeabilidad del aire en este caso no estaría indicando la efectividad de este tratamiento frente a los penetración de cloruros por las razones que acabo de mencionar. Y finalmente, acá tenemos el porcentaje de área corroída, o sea, una vez rotas las losas, se vio. Estas son, ante todo, son las barras que están más cerca, están solamente a 10 milímetros de profundidad. Y ustedes pueden ver que la placa tratada con hidrófobo, la solución hidrófobo, el tratamiento hidrófobo, y la G, que era la de baja relación agua-cemento y baja permeabilidad, dan un valor de orden del 2% de la superficie del área corroída. Y en la famosa H4, que se ve carbonatado y probablemente también sufrió penetración de cloruros, aunque obviamente las que están más arriba, por ahí tienen están menos expuestas a las salpicaduras de la solución de cloruros por los vehículos que pasan, dio que casi el 70% del área de la armadura está corroída. Y el E3 también dio un valor muy alto, esto es un hormigón que tiene 7% de humo de sílice, o sea que tenemos que el humo de sílice por sí mismo, si la mezcla, no es un remedio mágico, sino que hay que aplicarlo con un criterio dependiendo también de otros factores. Bueno, esto es para darles un poco una idea de la complejidad del problema y cómo tenemos aquí una interacción de carbonatación por un lado, que es un factor importante, y penetración de cloruros en las estructuras de alta montaña, y cómo que el mejor remedio es obviamente un hormigón de baja permeabilidad. Tal vez este hormigón, si se hubiera podido hecho un tratamiento hidrófobo, hubiera sido todavía mejor. Pero el tratamiento hidrófobo funciona para detener los cloruros, pero no la carbonatación. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta cuando se hace un diseño de una especificación de un túnel para su durabilidad. Bueno, con esto yo estoy más o menos un poco más allá de la mitad de mi charla, así que yo no sé si hacemos una pausa ahora y respondemos algunas preguntas. No sé quién puede tomar el control antes de continuar con la lámina siguiente. Bueno, a todos los presentes, yo tomo el control, Roberto. Muchas gracias por esta primera parte muy interesante. Quiero aprovechar antes de hacer algunas consultas que redacté aquí, que pudimos extraer. Nuestro agradecimiento a los sponsors, que son las siguientes empresas, en particular Loma Negra, la empresa Penetron, la empresa Allen, la empresa NTH y la empresa Repas. Estos 5 sponsors realmente apoyaron para la realización de este webinar, y agradecemos en nombre de la asociación y de CLAPEN. Ahora, yendo un poco a las preguntas, algunas creo que se hicieron al inicio, se responden con este ensayo que has mostrado, Roberto, pero bueno, las voy a leer. Yo tengo anotadas 4 preguntas, no sé si son más. Analía me está dando alguna otra indicación. La primera se refiere al CIRSOC. La vida útil que especifica el CIRSOC considera los recubrimientos indicados como mínimos en dicho reglamento y que las armaduras son necesarias por estabilidad
¿Es cierto eso? Es decir, por la acción portante. En estructuras donde las armaduras no sean necesarias por estabilidad o estado tensional, ¿se podría prescindir de las restricciones por corrosión? Bueno, esta es una pregunta. No sé si es comprensible. Creo que sí, sí. Es muy importante el tema. Obviamente, sí, no se pueden comparar los reglamentos solamente por los requisitos de calidad del hormigón para la corrosión, sino porque hay que verlo acoplado. Por ejemplo, para carbonatación, el ACI es extremadamente tolerante. Prácticamente no fija ningún requisito para el hormigón, pero especifica un espesor bastante generoso del recubrimiento. A mí, yo igual creo que se debería especificar entre la clase C1 de la ACI un hormigón mejor. Así que, por supuesto, la especificación del hormigón y el espesor del recubrimiento van mano a mano. Se tienen que ver en conjunto. Es correcta la pregunta. Respecto naturalmente, si la estructura no necesita, yo he estado involucrado en un caso de estructura de elementos estos de protección costera, que son unos grandes bloques tetrápodos que son de hormigón simple. Y descubrí que la norma, que estaban diseñados en función de la norma europea. Y descubrí que la norma europea no contemplaba el caso del hormigón, de elementos de hormigón simple en agua de mar. Entonces, al final tuve que usar otro reglamento, encontré una falla. ¿Por qué? Porque para agua de mar toma las condiciones de corrosión, pero si no hay acero, obviamente eso no se aplica. Entonces, un elemento de hormigón simple en agua de mar, lo que importa más es el ataque de los sulfatos. Y creo que el CIRSOC lo trata eso correctamente. Corresponde a un grado de agresión moderada. Así que es correcto lo que dice la persona que hace la pregunta. Si no hay acero, no hay que tener en cuenta de corrosión. Pero puede haber otros agentes agresivos, los sulfatos, por ejemplo. Así es. Acá tenemos otra pregunta que habla de las protecciones superficiales. ¿No existe alguna técnica de protección periódica, dice aquí, con algún producto impermeable de gran durabilidad para evitar la acción del dióxido de carbono y del cloruro? Sí, hay productos. Yo solo lo trato brevemente al final y lo planteo como una posible charla, no sé, más adelante, en noviembre, diciembre, año que viene, no sé, quizás donde podemos ver un poco cómo se puede mejorar. Sí, hay tratamientos superficiales de diversos tipos. Los tengo listados al final, así que yo sugeriría esperar hasta el final y ahí lo elaboro durante la charla un poco más. La siguiente pregunta, ¿qué recomienda para tratar temas de durabilidad en especificaciones técnicas de proyecto? Entiendo que especificar una vida útil y los procedimientos válidos para garantizarla debería ser lo mejor. Por procedimiento me refiero a modelos a aplicar en el cálculo asociados a distintas acciones a considerar en obra. Lo mismo aplicaría para revestimientos temporarios como los liners primarios usados en los túneles. Creo que la primera parte es lo que acá es sustancial. Y cómo tratar este tema de la durabilidad en las especificaciones, ¿no? Sí. Para una obra de más de 100 años, digamos, de más de 50 años, uno no tendría más remedio que hacer algún tipo de modelo de predicción, ¿no? O sea, ¿qué calidad de hormigón necesito yo dentro de 100 años este fenómeno no se haya producido? Entonces, como yo les dije, es un tema que está en evolución. Y hay, pero no es un tema que esté consolidado, o sea, no existe el mismo grado de confiabilidad en estos sistemas de lo que hay para el diseño estructural, por ejemplo. Yo estoy en el comité, participo en el comité de la PIB, del Código Modelo 2020, y se está trabajando sobre el tema y creo que se están mejorando
los enfoques, porque antes los enfoques eran, digamos, eran tremendamente peligrosos, ¿no? Yo tengo un modelo que he volcado modelos probabilísticos y semi-probabilísticos en Excel, pero se pueden obtener resultados verdaderamente absurdos usando, pero para casos totalmente normales, reales, ¿no? Simplemente eligiendo ciertos tipos de cemento. Por ejemplo, bueno, los valores se disparan a veces a vida útil, a valores totalmente irracionales. O sea que, si, no sé, si la persona me quiere consultar, yo creo que hay, para cloruros, si lo tiene que usar algo, yo usaría el modelo Light 365 que se puede bajar de internet, que me parece que está bastante acotado. Digamos, no estoy diciendo que sea preciso, pero es difícil obtener resultados muy rápidos. Está bastante acotado. Pero después hay otros modelos más elaborados para carbonatación, pero que tienen todavía para mí no están suficientemente ajustados. Veremos qué resulta en el código modelo 2020. Otra pregunta más. Hacemos dos más. Tenemos tiempo, creo. En los estudios de hormigón autorreparables, ¿cuál es el potencial de utilizar el aparato de permeabilidad de aire en probetas fisuradas selladas por autocicatrización? ¿Por qué los modelos de durabilidad no consideran las grietas? No sé, son dos preguntas que van juntas. Las dos son buenas preguntas. En realidad, hay algunos trabajos hechos, si la persona me escribe o me da el nombre, yo puedo enviar un par de trabajos donde se han utilizado el método de prevenir el aire para seguir el proceso de cicatrización. Creo que no sé si no es en Japón y el otro no sé dónde es. En un caso, la cicatrización natural, y en otro en un material, un hormigón que contiene bacterias, que también voy a hablar al final un poquito, brevemente de eso. Así que sí, se puede utilizar. Y la otra pregunta es muy adecuada. Hay modelos que intentan tener en cuenta la fisuración, pero en principio se considera que lo que se está estudiando es la zona entre fisuras. Algunos dicen que es más importante la corrosión en la zona entre fisuras que en la zona con fisuras, pero yo no sé si eso es una manera elegante de soslayar el problema. Es un problema complejo. Hay trabajos hechos especialmente un profesor chino que estuvo en Argentina, de una charla que tuvo poca repercusión, lamentablemente. También, si alguien tiene interés, lo puedo mandar a un artículo. Es bastante complejo el tema. Bueno, tenemos una pregunta más. ¿Por qué la permeabilidad aumenta con la carbonatación? En principio, la carbonatación sí densifica la superficie porque se colmatan un poco los poros con productos de hidratación, por los productos de carbonato de calcio que se forma durante la reacción con CO2 con hidróxido de calcio. Pero nosotros yo no he encontrado un efecto muy marcado. Por ejemplo, hormigones con el tiempo, no he encontrado que eso aumente significativamente. Probablemente porque, ante todo, en términos teóricos, ustedes ven que el valor se expresa en 10 a la menos 16 metros cuadrados. Bueno, eso sería equivalente, ¿sí?, si tuvieras un material con una porosidad media epsilon y un radio de poros medios R, la permeabilidad de ese material sería epsilon por R cuadrado sobre 8. Ustedes pueden poner valores y van a ver que si pueden valores razonables de porosidad de hormigón y, no sé, un radio de 100 micrones y una porosidad de 8%, le va a dar un valor de 1 por 10 a la 16 metros cuadrados. O sea que lo importante es que a mayor el radio al cuadrado, los poros más grandes que no se llenan a colmatar, siguen siendo los que predominan. O sea, la mayor parte del flujo lo llevan los poros grandes. Entonces, el efecto sobre la permeabilidad al aire no es muy significativa
por parte de la carbonatación. Pero tiene sí efectos sobre la dureza, por el esclerómetro, ustedes ya lo saben eso. Bueno, hay dos preguntas sobre fibras sintéticas. Pasamos al final, sí. al final hablo sobre el tema, así que lo dejamos para el final. Ok. Toco el tema, por ahí se tratan. Por ahí la pregunta queda respondida. Bueno, fantástico. Creo que dejamos acá entonces, son las 11:17, ¿no? Sí. La segunda parte de la presentación, ¿cuánto demora? Media hora más o menos, sí. Sí. Vamos a tratar de acelerar. Martín, sí. aprovechando mi rol, no una pregunta, sino un comentario a Roberto. En nuestros túneles con dovelas, lo que se está haciendo es curado, digamos, desmoldado a 6 horas y curado con vapor. O sea, no responde a ninguno de los dos procedimientos que usaron en Miami. No sé si han hecho ensayos tan buenos como los que has citado aquí en la obra, porque no estoy en esa área, pero ¿cuál es tu opinión sobre ese procedimiento, el curado a vapor, en lugar de... No, sí, hace poco se publicó un trabajo, yo me invitaron como coautor un poco de colado, yo ayudé a analizar los datos hechos en la Universidad de Hiroshima, en Japón, donde comparan. También que la comparación no era totalmente válida porque ese hormigón tenía además un agente expansivo, pero de una probabilidad muy, muy baja, el elemento curado de vapor. Yo creo que es una buena solución, sí, sin duda. Si se hace bien, por supuesto. Por ahora ha funcionado bien. Muy bien. Bueno, cuando quieran, vamos a cuando la pandemia lo permita, vamos a medir la permeabilidad en algún túnel de esos. ¿Qué le parece? Bueno. Analía, seguimos entonces, ¿no? Continuamos. Entonces. Con la segunda parte. Dale. Ok. Bien, bueno, Roberto, gracias. Seguimos. Hasta luego. Bueno, la segunda parte, vamos a ver ahora el caso, lo voy a ver, que es acá las principales factores agresivos, el ataque químico, el ataque por sulfatos básicamente, reacción al alcalí agregado e incendio, digamos. Voy a ver, es el túnel, el NEAT, que es el proyecto Al Transit, que es un proyecto muy interesante, que en el pasado, hasta no hace mucho, el viaje en tren, que era muy bonito, porque el pasaje era espectacular, desde, digamos, Milán a Zúrich, el tren, viniendo de Milán, subía en forma serpenteante, entrando en túneles, hasta alcanzar una cierta altura donde había un túnel más o menos corto, y luego el tren serpenteaba, bajaba y seguía. Bueno, para evitar este tramo que, a pesar de la belleza natural que permitía apreciar, demoraba mucho el viaje, se hizo un túnel, se llama el túnel de base, o sea que atravesó el macizo del Gotardo por la base, por eso tiene 57 kilómetros de longitud, y atraviesa 3 cantones, el cantón de Uri en el norte, el cantón del Dijon en el centro, y el cantón de Ticino, que es donde yo resido, la mitad de mi tiempo aquí, y antes, cuando se podía viajar, la otra mitad en Argentina. Bueno, este túnel acortaba el viaje en 1 hora. Yo disfruto, digamos, de eso, aunque ya no tengo más no disfruto más del paisaje, pero puedo estar en Zurich en muy pocas, en 2 horas, digamos, o menos. Bueno, el costo total del proyecto son 13.200 millones de dólares, que es casi igual al franco suizo, todo con fondos públicos. En particular, el túnel tiene 57 kilómetros, no sé si es aún el récord o no, pero es un túnel de los más largos del mundo, con inversión total estimada de 9.700 millones de francos o de dólares. Acá participó una personalidad muy conocida en Argentina, que es el profesor Lombardi. Lombardi, fallecido no hace mucho, una personalidad muy reconocida en Suiza y en todo el mundo, que tiene que ver con la ingeniería civil, sobre todo en grandes obras. Bueno, el túnel tiene un diámetro de aproximadamente 9 a 9 metros 40,
tiene una estabilización con unos 200.000 metros cúbicos de shotcrete. La resistencia aquí es una modo antiguo, es una clasificación antigua, es 35 de resistencia media en cubos y 25 la característica, más o menos 40-30 lo que significa. Bueno, tenemos el hormigón de revestimiento in situ, el piso y el banco. Entonces, bien, las cantidades de hormigón suman más de 1 millón de metros cúbicos, ¿no? Y algunas partes están muy sometidas usan un cemento especial con humo de sílice, que se desarrolló especialmente para el proyecto. Acá hay una vista de la planta, una de las plantas, de los dos extremos de la planta de hormigón. Acá está toda la clasificación de materiales. Acá está la planta de hormigón, la planta de procesamiento de aire, pues usaron las rocas, se procesó la roca de excavación para obtener los áridos. La excavación fueron 23 millones de toneladas de roca, se trajeron, de los cuales un 25% se procesaron para usar en el hormigón. Y el volumen extraído equivale a 5 veces en volumen la pirámide de Keops, que es la más grande de las 3 pirámides egipcias, ¿no? Para tener una idea de la magnitud de la excavación. Los agregados, como dijimos, se utilizaban para hormigón, pero 57 kilómetros atraviesa unas formaciones muy diferentes, rocosas, y algunas de las rocas que se obtenían de la excavación eran reactivas. Por lo tanto, había un geólogo, 24 horas por día, había un geólogo, no el mismo, obviamente, seleccionando las rocas, cuáles podían ser aptas para el uso como agregado y cuáles no. Y luego se hizo un procesamiento con una planta muy moderna que obtuvo partículas realmente muy equidimensionales para la elaboración de hormigón. La planta de hormigón era muy moderna, con plantas de eje horizontal, forzadas. Tenían hasta una cámara dentro de la mezcladora para poder ver la consistencia del hormigón. Y trabajaban 3 turnos de trabajo, 24 horas, 7 días a la semana. Es muy interesante el sistema de transporte. El sistema de transporte se hace por vagones mixers. Estos son vagones que van rotando, son mixers que van rotando, mientras el trencito se mete en el túnel para buscar el lugar de destino, de la colocación. Acá se está llenando, hay 2 trampas, en la parte superior, que se llenan con el hormigón, y luego esto se lleva al lugar de colocación, y para la descarga, el camión la parte frontal de este elemento, que se encastan uno en otro, descarga el hormigón como si fuera un mixer rotando esta rueda que está aquí. Y lo que sucede es que este va descargando y el hormigón va siendo transportado de los camiones, de los vagones sucesivos hacia el último, que es el donde se descarga. Y aquí está la colocación por la solera con distintas transportadoras. Bueno, este constituye un desafío por este proyecto, porque por un lado tenemos 100% del agregado proveniente de la excavación, altas temperaturas, ahora vamos a ver que se alcanzaron temperaturas de orden de 55 grados en la roca, en el túnel, y que había largas distancias de transporte, hasta 20 kilómetros. Entonces el hormigón tiene que ser trabajable por un periodo muy largo bajo temperaturas bastante altas. Entonces hicieron estudios, este es un túnel que después mencionaremos, es un túnel de Hagerbach, es un túnel privado que se utiliza para hacer investigaciones. Aquí hay 2 laboratorios, creo que Sika es uno de los propietarios de este túnel, y que, bueno, permite entonces hacer las simulaciones en escala real, con un trencito dando vuelta, con un vagón dando vuelta, hasta que cumpla la distancia que necesita, y ahí descarga y se ve cómo sale el hormigón. Entonces hicieron varias pruebas con distintos tipos de aditivos hasta alcanzar una trabajabilidad adecuada por periodos prolongados.
también tendría que haber dejado que se un poco los resultados de las pruebas. Como dijimos, hay aguas fuertemente agresivas para el hormigón y el acero, y por lo tanto, esta imagen de un diablo, esto que se ve aquí, no es el puente original, pero esta zona se llama el puente del diablo, porque aquí abajo corre un río muy torrentoso, y ustedes ven que escarpadas son las laderas, que durante siglos impidió el paso, pasar de norte a sur, de la zona, digamos, de Venecia, Milán, hacia el norte, hacia Flandes o Alemania, etcétera, porque esto era insalvable. Hasta que, alrededor del año 1270, por ahí, el cantón Uri, que dominaba ambas partes de este lugar, construyó un puente. Se lo llamó el Puente del Diablo porque se decía que solamente el diablo podía construir un puente de ese lugar. Bueno, eso cambió la historia de toda la región porque esto favoreció el comercio, pero mucho más rápido el tránsito por esta vía que por los otros pasos, San Bernardo, San Bernardino, alternativos, y entonces enriqueció a muchas ciudades, como Zúrich, Lucerna, Zug, y también dio origen a la Confederación Helvética, la Confederación Suiza, porque a efecto de proteger este lugar estratégico, este puente, esta zona estratégica, de los intereses de otras potencias, los cantones que estaban afectados, los 3 cantones que estaban afectados por esta región, se aliaron en un pacto de alianza común el 1 de agosto de 1291, que se considera es con el 25 de mayo de 1810 para los suizos. Es el inicio de la confederación con los 3 primeros cantones que se aliaron para defender justamente esta región. Bueno, hecho esta salvedad histórica, acá tenemos las temperaturas que se alcanzaron, ustedes ven abajo, este es el pronóstico de estas temperaturas, llegaron a casi más de 50 grados centígrados. Y estas son la concentración de sulfatos en las aguas que percolaban por la roca. Lo negro es lo pronosticado y lo rojo no medio. Los pronósticos fueron bastante acertados, supongo, por exploraciones que se habrán hecho. Pero ustedes pueden ver que el contenido de sulfatos supera al límite que considera ya severo, que es el mismo para el Sirsoc que para el ACI 318, o sea que es una agua fuertemente agresiva. Entonces hubo que desarrollar un hormigón que fuera resistente a los sulfatos, entre la parte de durabilidad. Entonces se hizo un hormigón de relación de aguasamiento baja, un muy buen curado y un cemento resistente a los sulfatos. Se hicieron unas pruebas con en la norma suiza ahí en el ensayo de resistencia a los sulfatos, en ese mortero, donde se sumergen a sulfato de sodio al 5% y se va midiendo la expansión en función del tiempo, y la norma dice que a 720 días, o sea, a 2 años, la expansión no debe superar 0,5 por 1000. Y ustedes acá ven distintas soluciones que se fueron probando, donde se ve que algunas claramente no funcionan y otras sí. Esto permitió entonces desarrollar un cemento de un hormigón apropiado para resistir el efecto de los sulfatos. Aparte de los requisitos, acá tenemos los requisitos del shotcrete, de relación agua-cemento, y del hormigón de revestimiento, de la solera. Las resistencias son 3 megapascales a 4 horas para el shotcrete, 5 megapascales a 12 horas se requerían, y 45 megapascales en cubos a 28 días. Los testigos tenían que dar 40 a 28 días, o sea que es bastante exigente comparado con esto, y 36 lo del shotcrete. Y de ensayo de durabilidad está la succión capilar y penetración de agua a presión. Fíjense que acá toman un valor de 25 milímetros como máximo y 20 de media, y la resistencia de los sulfatos, como dijimos, sin deterioro a los 90 días, y tenía que no superar ese límite a los 720 días. Y bueno, aquí tienen algunos datos de succión capilar. No es muy exigente este valor, los valores de 12 están muy bien observados por los resultados de ensayo, y los sulfatos, la máxima de cada valor individual es 0,7 por 1000, la media debe ser 0,5 por 1000, a los 720 días acá vemos que se cumple
con holgura los límites. Respecto al incendio, se hicieron ensayos de frente al fuego, al mismo túnel de Hagerbach, con comparación de Schottky con distintos tipos de agregados, buscando soluciones que fueran las más satisfactorias frente a este evento. El túnel Hagerbach permite hacer incendios a escala real, acaban dotaciones de bomberos de muchas partes del mundo a ejercitarse, porque acá ven un automóvil, acá ven trenes, y por la cara de este señor que pueden darse cuenta que la situación es bastante realista. Bien, y para el último caso que quiero mostrar es el de baja permeabilidad, que es el subte de la línea H. Este es un trabajo que fue desarrollado por el ingeniero Di Pace y el ingeniero Calo. Básicamente, el hormigón de las estructuras de las estaciones y en algunos revestimientos de los túneles debían presentar una penetración máxima de 50 milímetros de agua por el ensayo de esta norma europea, que es similar a la norma IRAN 1554. Veamos que en el caso del túnel anterior era 25, o sea que era mucho más exigente. Pero bueno, esto se considera un hormigón de baja permeabilidad si la penetración no supera 50 milímetros. El otro sería de muy baja. El ensayo consiste en colocar una probeta, un cilindro, un cubo, con la cara ensayada hacia abajo, y aquí hay una punta de goma. Esto se comprime y se aplica agua a presión a 5 atmósferas durante 3 días, 72 horas. Luego se rompe la probeta por el ensayo brasileño, con presión diametral, y se dibuja el contorno hasta donde penetró el agua. Acá hay datos de Giro Villagrán, de La Plata, que son demostrativos para un hormigón de presión agua cemento 0,40 hasta donde penetra, y para un hormigón de 0,60, que es más permeable, la penetración es mayor. Bueno, donde el avance de la excavación a profundidades cada vez crecientes, la presión del agua freática resultó superior a lo esperado. Y surgieron preocupaciones sobre la estanqueidad efectiva del hormigón en las estaciones. Entonces se estableció la necesidad urgente de medir la permeabilidad real del hormigón colocado en las estaciones y revestimiento de túneles. Y a esos efectos se decidió efectuar mediciones de permeabilidad al aire in situ sobre varios elementos ya construidos, para ver cuál es su estanqueidad. Bueno, aquí están, se hicieron 130 mediciones en soleras, vigas y canales de agua del subte. Ahí vemos el ensayo, acá está la celda bajo los pies de este señor, la bomba de vacío, el local, lo que es, y los dos elementos del ensayo. Y los resultados que obtuvieron fue bastante decepcionante. Ustedes ven que solamente, primero, acá tenemos la media y la dispersión. Vean la dispersión, comparemos con los resultados que habíamos tenido en Miami, ¿no? Que también eran prefabricados, que era muy pequeña. Acá la dispersión es muy grande y los valores son muy altos de permeabilidad. Entonces considero que esta situación no era aceptable. Solamente un elemento presentó en promedio baja permeabilidad, pero con algunos con mucha dispersión. Lo que se decidió fue entonces, bueno, se detuvo la colocación de hormigón hasta mejorar la situación. La mezcla fue rediseñada y se volvió a ensayar la penetración de agua, que dio 47 milímetros, o sea, un poco menos de lo especificado. Recordemos que era 50 milímetros la penetración máxima aceptada. Y se midió la permeabilidad al aire de ese mismo hormigón y dio 0,02, clase de permeabilidad modelada. Recordemos que el primer gráfico que yo mostré era 0,1 para 50, o sea, 0,1, 0,2, o sea que este valor es bastante razonable que se obtuvo. Entonces, se mejoraron las prácticas de colocación y curado, aparte de la mezcla, de optimizar la mezcla, se mejoraron las prácticas de colocación y curado, se reinició la construcción con el objetivo de no superar una permeabilidad de 0,2 por 10 a la menos 16 metros cuadrados. Bueno, y luego se obtuvieron 27 nuevos resultados de ensayo al momento de que se publicó ese artículo, ese paper, y vemos que los resultados son muy, muy superiores. Son los puntos, en la zona roja vemos que la permeabilidad en la media ha disminuido y además la dispersión también se ha reducido notablemente, probablemente debido a la mejora en las condiciones de ejecución de los elementos. Solo 2 de los 27 resultados superaron el límite, lo que resultó en una mejora significativa en la estanqueidad. O sea,
Acá tenemos una foto de una de las estaciones en Venezuela, y este es mi colega y querido amigo Guillermo Di Pace, que estuvo en esta obra, y es el autor del artículo del cual yo he tomado todos estos datos, así que le agradezco el esfuerzo que hizo en escribir ese artículo. Bueno, aquí hemos visto los problemas. Ahora un poco, y esto no lo voy a tratar en detalle, la pregunta es ¿cómo podemos, muy bien, queremos alcanzar una vida de 100 años, ¿cómo hacemos? Bueno, primero es una especificación por prestaciones bien elaborada, probablemente usando modelación si se superan los 50 años de vida útil. Eso permitía especificar, por ejemplo, usted vio penetración de agua, o podría ser la velocidad de carbonatación o la permeabilidad al aire, o un ensayo de migración de cloruros, que son ensayos rápidos, más o menos rápidos, para fijar la calidad, la permeabilidad o penetrabilidad del recubrimiento, limitarla. Con ensayos de laboratorio y ensayos in situ, porque suele haber una diferencia a veces apreciable entre el ensayo sobre el de laboratorio y lo que después se mide en obra. Después, diseñar correctamente la mezcla para alcanzar esas prestaciones en forma eficiente. Y luego, técnicas de ejecución adecuadas, eventualmente usando algún tipo de hormigones especiales, por ejemplo, los autocompactantes o los autocurantes, que son, yo no confío mucho en los hormigones autocurantes. Autocompactantes sí, me parece muy recomendable porque se evita la vibración, que la vibración no siempre es perfecta, porque depende del factor humano. Aquí, si el hormigón está bien diseñado, la mezcla está bien diseñada, se puede obtener una compactación muy uniforme. Después, tratamiento superficial, vimos los hidrófobos, barreras al CO2. Membranas permeables de encofrado. Yo con esto tengo experiencia, son membranas que se colocan en la superficie de encofrado y que, debido a la vibración, el agua es forzada a través de la membrana, las partículas de cemento quedan retenidas, porque las membranas tienen una trama muy fina que retiene las partículas de cemento, con lo cual la relación con el cemento en la superficie se reduce, según los ensayos, las experiencias que yo tengo, entre 0,10 a 0,15. O sea, de 0,55 del hormigón original, en la superficie tengo 0,40, 0,45. O sea, puedo obtener un hormigón mucho más impermeable en la superficie. Al revés de lo que yo mostré, de que la superficie era el elemento más vulnerable, aquí sería al revés. Esto funciona, pero no siempre. Los selladores de poros. Hay una de las compañías que auspicia esta charla, Penetron, que ellos ofrecen productos que cristalizan en los poros y reducen la porosidad y la permeabilidad del hormigón. Pero en todos los casos, cuando quieres estos productos, hay que tener en cuenta cuál es la vida útil. Porque algunos, es decir, en el caso de la membrana de encofrado es eterno, porque uno redujo la relación agua-cemento y eso no cambia. Los demás productos son, ¿cuál es la duración de su vida útil? Y en todos los casos hay que hacer ensayos. Cualquiera sea el producto, incluso con las membranas, porque, por ejemplo, las membranas utilizadas por un hormigón autocompactante no tienen ningún efecto, porque el autocompactante es un hormigón que tiene una alta viscosidad, entonces el agua le cuesta migrar, y al no haber vibrado no hay suficiente presión hidráulica para expulsar el agua a través de la membrana. Entonces, en todos los casos, esto tiene que estudiarse con ensayos y también evaluar cuál es la vida útil y cada cuánto habría que, si fuera necesario, reaplicar los productos. Colocación precisa de las armaduras, correctamente fijadas. Inhibidor de corrosión, es debatible si estos productos sirven o no, pero bueno, algunos consideran que sí, que entonces ayudan a dilatar el inicio de la corrosión. El acero de alta resistencia a la corrosión, llamado probablemente inoxidables, pero que son oxidables igual, pero que son muy costosos. Y después está como una alternativa aún no materializada, diría yo, a nivel práctico, que son las armaduras no metálicas, ¿no? Que son con fibras en matrices sintéticas, que tienen su propio problema de durabilidad también.
o sea que si bien no son atacadas por los cloruros o por la carbonatación, pueden tener otro tipo de problemas de durabilidad, pero las menciono como un posible factor. Y después el control de fisuras, que creo que era una de las preguntas. Bueno, para controlar fisuras, una posibilidad es usar hormigones de retracción compensada, que en los túneles, si tienen una forma cilíndrica, esto sería para hormigón colado in situ probablemente, podrían tener un efecto de generar una precompresión en el hormigón y evitar las fisuras. Se usan, en Argentina hay mucha experiencia con para pisos industriales, usando un producto, un agente expansor que se fabrica en Argentina, nosotros hemos hecho estudios en Colsi y en una compañía mexicana, estudios comparativos, y es el más eficiente de todos los agentes expansivos que hay en el mercado. Hormigones con fibras, bueno, son importantes también para el control de fisuras, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser con fibras metálicas o fibras sintéticas, que pueden ayudar. Las fibras sintéticas, por ahí, en las etapas para fisuración en la edad joven, y las fibras metálicas ya para el endurecido. Hay hormigones que contienen bacterias que facilitan la cicatrización de fisuras. Bueno, esto ya es una realidad. Ahora, si se aplica en la práctica, yo diría que todavía está en estado de investigación, pero claramente tiene un efecto. Alguien me preguntó, yo tengo un artículo donde han fisurado a propósito un hormigón, y han hecho tres casos. Uno es sin nada, otro es con lo que sería el nutriente de las bacterias solo, y otro con el nutriente de las bacterias. Y se ve que las bacterias aceleran muchísimo el fenómeno de cicatrización, ¿no? Es una cosa, creo que son bacterias que producen básicamente carbonato de calcio, reaccionan con los componentes del cemento. Resistencia al fuego, bueno, volvemos a hablar acá de fibra. La fibra sintética, es decir, uno de los problemas fundamentales en la resistencia al fuego es lo que se llama que salta de forma explosiva el recubrimiento. Esto se debe a que si son hormigones impermeables, que yo necesito hormigones impermeables por durabilidad, al ser impermeables, el vapor que se genera dentro de los poros del hormigón, que al ser impermeables suelen tener bastante humedad, no lo voy a explicar ahora con detalle, pero generan presiones que no se pueden aliviar porque el hormigón es muy impermeable, y entonces eso genera una presión que rompe el recubrimiento, exponiendo al acero directamente al fuego, con las consecuencias negativas que eso se puede imaginar. Entonces, las fibras sintéticas colocadas en estos hormigones muy densos, o de muy baja permeabilidad, permiten no solo antes de fundirse, ya por un efecto de formaciones diferenciales, crean fisuras y crean canales que permiten que el vapor escape, y luego eso se acelera cuando la fibra se funde, y permiten dar vehículos de salida al vapor. También hay ensayos incluso de permeabilidad a la permeabilidad de los gases. Eso es muy importante para establecer este fenómeno. Es otra aplicación que se ha usado la permeabilidad al aire en el método que describí antes. Lo que es muy importante en todos estos casos son hacer ensayos de precalificación. Siendo un túnel una obra que cuesta mucho dinero, que tiene que durar mucho tiempo, es importante dedicarle tiempo a estudiar bien los materiales y primero definir bien las especificaciones, y luego los materiales que permitan cumplir con la vida útil prevista, sea de 100 años o lo que corresponda, ¿no?
Y las especificaciones tienen, en mi opinión, es importante que tengan requisitos de prestación, sea profesor de laboratorio y yo diría también in situ. Yo considero que es muy importante, cuando ya están terminadas estos elementos, medir en los elementos terminados. Ustedes vieron las placas esas, la línea H, que son las cuales, porque eran todas hechas por la misma mezcla, en el laboratorio probablemente. Y sin embargo, había una que era mucho más permeable que las demás. Imagínense que en la obra, si no se toman los recaudos, es muy fácil entonces tener variaciones muy grandes de calidad y obviamente generar puntos vulnerables, zonas vulnerables. Lo mismo pasa con la posición de las armaduras. Apareció recientemente un documento, para mí muy bien hecho, en el boletín de la FIB, que es sobre lo que se llama el certificado de nacimiento, el Birth Certificate, que es muy importante. Terminada la obra, hacer todo un relevamiento, tanto de la permeabilidad del hormigón, la posición de las armaduras, el recubrimiento de las armaduras, etcétera, de modo de entregar un dossier con las características reales de la estructura, porque si la estructura dura 100 años, va a haber por lo menos 4 generaciones de ingenieros que van a tener que ocuparse. La primera generación podrá hablar con los proyectistas y constructores, ya la segunda probablemente no. Entonces es muy importante dejar bien documentado, porque también permite planificar mejor el seguimiento, el monitoreo y mantenimiento, porque ustedes ya saben que hay zonas donde por unas malas coincidencias hay espesor del recubrimiento menor del especificado y o permeabilidad del hormigón mayor que la especificada. Ustedes saben que esos son los puntos más vulnerables. Probablemente también depende un poco de las solicitaciones ambientales a que estén expuestos. Son puntos vulnerables donde conviene entonces fijar con mayor atención los estudios. Bueno, esto podría ser, todos estos temas que yo he delineado podrían ser temas de un posible webinar. Si ustedes tienen interés, lo pueden indicar en el formulario de evaluación y tal vez entonces, si hay cierta coincidencia, podemos fijar alguna fecha más adelante para tratar esto en más detalle. Bueno, con esto termino diciendo lo siguiente, que obtener una estructura durable de cualquier tipo, pero en el caso de los túneles en particular, requiere la contribución de todos los protagonistas de la construcción. El proyectista, que tiene que hacer un buen diseño, con especificaciones realistas, pero que sean las adecuadas, fijando una calidad adecuada para resistir el ambiente agresivo que esté expuesta a la estructura durante toda su vida útil. El contratista, que debe ejecutar la obra siguiendo las reglas del buen arte, observando las normas. Los proveedores de materiales, que tienen que proveer hormigones que cumplan con lo especificado, los mismos proveedores de cementos o aditivos que puedan colaborar con productos más adecuados para el tipo de exposición que experimente en la estructura, y el propietario, naturalmente, con inspección rigurosa y dedicada para asegurarse que se cumplan todos los requisitos necesarios para alcanzar la durabilidad. Y por supuesto, el interés general de todos nosotros, de toda la sociedad, en que esto se haga bien, porque si el túnel no se hace bien, el túnel o la autopista o el puente o lo que sea, a la larga, como vimos al principio, eso implica la necesidad de hacer tareas de mantenimiento no necesarias, hay tareas de mantenimiento que pueden ser de rutina, que sí, pero son de reparaciones que no tendrían que hacerse antes de tiempo, lo cual implica costos materiales, obstrucciones al tránsito con aumento, con riesgo de accidentes, y también problemas ambientales, porque está toda la energía que se consume y los materiales nuevos que hay que hacer para demoler y recolocar hormigón o barra de acero, más el tránsito que está detenido ahí con las emisiones que eso genera, que no son aceptables. Entonces, hay un profesor de la Universidad de Gante, que es el profesor de Schutter, que sostiene en un artículo que no hay construcción sostenible, sustentable, así que la palabra que usa correctamente aquí,
que no sea durable. O sea, una estructura que no es durable no es sustentable. Bueno, con esto termino, solamente decirles que hay una bibliografía allí, algunos artículos, la mayor parte yo los tengo, hay algunos que son libros que obviamente yo no puedo enviar, pero si alguien tiene interés en alguna de las publicaciones que están aquí y tiene dificultad para conseguirlas, yo se las puedo facilitar. Bueno, con esto termino, volviendo a agradecerle a la ATES por darme la posibilidad de dirigirme a todos ustedes, a ustedes por su atención, y bueno, tal vez podamos continuar esto en un futuro. Y ahora quedaría todavía unos minutos para unas preguntas más. Así que muchas gracias. Sí, ingeniero, muy interesante realmente también esta segunda parte. La verdad que hay unas pocas preguntas, algunas ya las respondió, pero bueno, la primera es, ¿todos los fenómenos de deterioro son extrapolables como para poder mensurarlos en el tiempo? Buena pregunta, no. No. Digamos, no hay un suficiente conocimiento. Yo diría que los únicos en el cual la modelación se aproxima bastante a la realidad, o están bastante aproximados, son los de corrosión del acero. Aunque en el caso de carbonatación diría que es el más sencillo, porque no hay ninguna duda de que el dióxido de carbono penetra en el hormigón por difusión. Ahí no hay ninguna difusión. Ahora, los métodos para corrosión del acero por cloruros suponen que hay fenómenos de difusión, pero hay muchos problemas. Hay problemas de mojado y secado, con lo cual hay succión capilar. En estructuras profundas puede haber presión hidráulica que fuerza al agua a penetrar. Es mucho más complejo. Y yo diría que son menos confiables los modelos para cloruros. Respecto de reacción al que agregado, congelación y deshielo, no hay modelos. Entonces lo que se usa es lo que se llama prevenir el daño. Entonces, en el hielo lo que se hace, ya se sabe que hay que colocar aire incorporado y hacer un hormigón que también sea impermeable. Yo tengo resultados, lo podemos ver en otra oportunidad, donde se demuestra que un hormigón que tiene incorporado, que es de alta permeabilidad, se deteriora igual por el hielo. Entonces se requiere, por eso se fija realmente en los reglamentos, una baja relación agua-cemento. Creo que en el CIRSOC se fija una baja succión capilar, que también es un índice de permeabilidad, para asegurarse que ese hormigón sea durable. Y en el caso de reacción alcali agregado está muy bien tratado en el CIRSOC. Todos los pasos que hay que dar, lo que se hace es evitarlo. O se eliminan, no se usan agregados reactivos, o si se los usa, hay que buscar hormigones y especialmente tipos de cemento o de adiciones que permitan neutralizar el fenómeno sin que haya daños. Entonces ahí no hay modelos. Yo diría que los modelos prácticamente los únicos que hay, tampoco para sulfatos, hay algunos modelos pero no muy elaborados. Así que esa es la respuesta. Más que nada, hoy por hoy hay para corrosión por carbonatación y cloruros. Corrosión del acero. Pues, en un túnel donde la armadura es reemplazada totalmente por fibras metálicas, donde el concepto de recubrimiento ya no existe, ¿cómo se estudia la durabilidad respecto al ataque a las fibras, ¿no es cierto? Esa es una muy buena pregunta para la cual yo no tengo experiencia en el tema, a decir verdad. Pero me imagino que las fibras, obviamente, siendo de acero, también se deben corroer si son de acero común, igual que el acero. Así que yo supongo que tendría que tener una permeabilidad por lo menos igual a la que se exige al hormigón con barra de acero, por lo menos, como mínimo. Es un tema que no está muy estudiado. Yo le ofrecí estudiar el tema a un profesor Di Prisco, que a usted lo conoce, que es italiano, de la Universidad de Milán, pero nunca llegamos a nada. Hay algunos estudios, pero yo honestamente no los conozco en detalle, así que si encuentro algo, podría mandárselo, pero la verdad que no tengo mucha
información. Mi respuesta es más que nada intuitiva, pero no basada en hechos, en datos, ¿no? Bueno, y después creo que la última ya la respondió, es ¿cuál es su opinión en cuanto al uso de macrofibras plásticas para mejorar la durabilidad del hormigón? Creo que está más Sí, o menos. bueno, son muy útiles. Creo que también en Argentina hay una compañía que fabrica fibras. Me enteré porque, hablando del tema de fibras, olvidé decirlo, hace unos días, participé del lanzamiento de un libro de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, hecho por un conjunto de especialistas de alto nivel, bajo la dirección del doctor Servino, Raúl Servino de La Plata, que, si bien no he visto el libro, por los nombres de él y los autores que lo acompañan, imagino que va a ser una obra de mucho valor. Yo diría que reciente fue anunciado la semana pasada, es más, yo presencié como oyente la presentación del libro, que parece muy interesante. Así que ahí me enteré que hay una compañía argentina que fabrica fibras, lo cual bueno, es alentador, ¿no? Perfecto. La verdad no hay más preguntas y bueno, como mencionó antes Martín, si las llegara a ver, seguimos las respuestas en forma por correo electrónico. Así que bueno, toma la palabra Oscar, no sé si estás por ahí, Oscar. Sí, estoy acá. He escuchado con mucha atención a Roberto, que obviamente, como siempre, ha estado excelente en esta presentación, no solo por la didáctica, sino por la interesante de los temas. Y la verdad que podríamos hablar varias horas de todo esto, porque yo, que no soy un especialista, he vivido muchos episodios donde la durabilidad del hormigón fue dramática. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos grandes obras hidroeléctricas afectadas por álcali agregado. Y con Giovanni Lombardi, cuando auditábamos la seguridad de las obras, él, que conocía bien el tema, justamente comentaba que, curiosamente, el tema álcali agregado aumentó su frecuencia después del uso del vibrado, que curiosamente, en este caso coincide con el comentario de Roberto, que el hormigón autocompactado es mucho mejor que el hormigón vibrado, porque el hormigón vibrado no siempre termina bien, hay segregación y toda la cuestión, y eso me trajo el recuerdo del comentario de Giovanni, ¿no? Y creo que hay temas como para varios webinars más de esto, Sí. que por su importancia lo merecen. La verdad que hay que agradecerle mucho a Roberto la disponibilidad que ha tenido en este tiempo, y también de nuevo a los sponsors. Acá está la lámina que ha subido Analía, que es un poco la gestora de todo esto, con esa labor incansable que cumple de gestión, contacto entre todos nosotros. No es fácil coordinar la acción entre ingenieros, y mucho menos entre ingenieros como nosotros, todos dispersos, todos en varias cosas y con una trayectoria que implica, por suerte, todavía alta ocupación. Yo agradezco nuevamente a todos los participantes, a Roberto especialmente, bueno, a Martín y a Ezequiel por la coordinación, a María, a Ariel por su introducción y también su auspicio. Y de nuevo los convocamos para la jornada de túneles del 26 al 29 de octubre. Tendríamos que invitarlo a Roberto, si puede también estar por ahí en alguna de las sesiones, porque hay temas que son comunes. Y de nuevo la durabilidad es un componente vital. Así que muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima. Ojalá que no sea muy lejana. Bueno, muchas Buenos gracias. días a todos. Gracias a todos, a los asistentes y a todos ustedes.